Yo busqué muchas cosas para estudiar, por supuesto. Yo intenté ser biólogo marino, intenté ser agrónomo, pero no era lo que yo quisiera. Era como se iban dando las cosas. Soy actor desde los 11 años. Crecí en medio de una familia paisa, una familia grande, de una raza muy fuerte. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía tal vez más de un año. Fue un atentado terrorista. Tuve que empezar desde muy niño a tener carácter y a aprender a ser responsable. Tuve la fortuna de, por ejemplo, hacer televisión en vivo, estrenar el color en este país en novelas, series para niños. Por esa herencia de mi mamá, yo crecí entre teatros y cámaras de televisión. Así que desde muy pequeño tuve que lidiar con la fama. No habían redes sociales, pero habían portadas de revista. Caminé siempre por una línea muy delgada entre cosas que no me convenían. A pesar de ser actor, la vida me fue cambiando de rumbo. Se me presentó una oportunidad después de una audición para administrar un lugar muy importante, un teatro muy importante. La vida me llevó a pensar que ya tenía un buen reconocimiento como actor, que era famoso. Eso pensaba yo. Tuve la posibilidad de ser muy exitoso y de conocer mucho ese gremio, el gremio del espectáculo, así que decidí ser productor y decidí montar espectáculos en vivo, conciertos. Fue una época de mucho éxito, de mucha creatividad, fue una época en la que decidí hacer empresa, pero yo creía que todo iba bien hasta que entendí que no era cierto, entendí que iba directo al caos. Yo diría que hicimos producciones en grande, pero también nos equivocamos en grande. El último evento que yo hice fue precisamente una iglesia que me invitó a hacer un concierto, el lugar de su presencia. Pero en ese momento yo ya estaba en caos, en ese momento me di cuenta que estaba experimentando una pérdida de 1.200 millones de pesos. Es difícil, uno cree que el mundo se le derrumba a uno, a pesar de que yo quería conocer a Dios, tal vez desde hace mucho tiempo nunca realmente le puse mucha atención a eso. Yo vivía con mucha suerte y no necesitaba realmente de nada. Pero en ese momento me di cuenta que estaba perdido, que tal vez no me iba a recuperar. Y Dios tuvo una estrategia. Esa estrategia fue traerme al lugar de su presencia, pero empecé como productor. Yo venía por un negocio, venía porque iba a producir, iba a colocar las luces del auditorio, iba a ayudar en temas de logística. Dios en su amor me recibió. Él no me rechazó porque ese orgullo que yo tenía, Él no lo consideró como importante. Él quería salvarme. Dios me dio la fuerza, me dio la gracia, me quitó esa pesadez que yo tenía mucha opresión, tenía mucha depresión, ya no tenía la capacidad de crear porque el enemigo había tomado ese don que yo tenía y lo había atado. Entonces volver a crear para poder pagar esa deuda fue muy difícil. Trabajamos muy duro y uno a uno les fui pagando, pero ya no estaba yo solo, ya era Dios, era mi esposa y era la fuerza que Él me había dado para poder luchar. Esa es mi gran verdad. Dios me sacó del lodo cenagoso y me trajo para servirle, para amarlo y me dio una familia y un amor por mis hijas que estaba fuera de toda estadística. Yo no tenía ese amor para dar. Y como actor, en un medio tan difícil, es Dios el que me acompaña, es Dios el que me da gracia, el que me sustenta en medio de lo difícil que es mantenerse en la actuación. He descubierto que Jesús no solo quiere que seamos sus hijos y seamos actores, sino que además de eso seamos luz, que seamos influencia. Hoy siento que lo que Él me ha dado, yo le voy a dar a otros. Muy bien, entonces con este video introductorio démosle la bienvenida a Javier Sáenz con su esposa, su familia. Buenas tardes, ya no, todavía no. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Sáenz, tengo 57 años. Hijo de Dios, perdonado, salvo. He estado en ministerio de servicio, creo que ustedes también. Así que ya alcanzamos con mi esposa al liderazgo. Y creo que el liderazgo es eso, tener un corazón de servicio para los demás, no es otra cosa. Les quiero presentar a mi esposa, por supuesto. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Katherine Guasca
Tenemos 3 hermosas hijas, Daniela de 20, Isabela de 17 y Paloma, que fue el regalito que nos llegó, va a cumplir 4 años. Y muy feliz de poder estar aquí con ustedes y compartir un tiempo especial. Bueno, les voy a decir sin falsa humildad, yo no soy predicador. Yo vengo a compartir, digamos, en mis palabras lo que significa para mí este testimonio. Mi esposa sí es tremenda. Pastor, muchas gracias por la invitación. Gracias, qué congregación tan bonita. Ustedes son muy valientes al estar guerreándose el reino de Dios de la forma que lo hacen. Eso nos impacta y de verdad son muy valientes y los honramos por eso. Bueno, cuando el pastor y yo nos reunimos pensando, yo nunca he hecho esto, o sea, hicimos este video porque me lo pidieron, pero ir a dar un testimonio, eso es diferente, así que estoy muerto del susto acá. De hecho, esta mañana, explicando el testimonio, ahorita hablando con mis hijas, me dice, papá, pero toda la vida usted fue adolescente, ¿no? No salía. Los nervios nos juegan una pasada, pero estamos aprendiendo. Y si Dios nos está entrenando para dar el testimonio es porque seguramente muchas personas podrán recibir lo que hay detrás del testimonio. Yo estaba pensando precisamente en eso. ¿Cuál es la diferencia de una anécdota a un testimonio? Una anécdota es cuando narramos una situación que puede ser divertida, que puede ser real, pero que es pasajera. O sea, una anécdota ya. El testimonio es incluso cuando contamos una verdad en la cual hemos sido testigos y en la que Dios ha intervenido para cambiar esa verdad, esa realidad, y la diferencia es que permanece. Así que si Dios nos dio un testimonio, como cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que lo puede dar, pues que este testimonio sea para bendecir y sea para edificar el corazón de alguien, porque seguramente cuando Dios nos pide que hagamos esto, que lo hicimos en obediencia, estoy seguro que alguien va a recibir algo de este testimonio. Y les quiero resumir, porque la historia digamos que es larga, pero la quiero resumir en dos momentos. Hay un momento en la vida donde somos niños y donde la vida de cada uno de nosotros es tan diferente, y otro momento donde somos adolescentes y la vida nos lanza a una vida profesional en la que tenemos que tomar decisiones. Pero todas esas decisiones vienen también en el paquete de lo que fuimos como niños, como familia, y que eso nos lleva a un camino o al otro, o a veces que las malas decisiones que uno mismo toma, a pesar de haber tenido la fortaleza de una buena familia, no estamos exentos de perdernos en el camino, de resbalar. Yo crecí en una familia paisa, como lo dice ahí, pero cuando digo que es de raza fuerte, no digo que es que los paisas, pues, que los del machete, no, pero me refiero a una familia con personas difíciles. Podríamos decir en un sentido figurado como un poquito casi disfuncional, donde las personas son complicadas en la convivencia, son complicadas de carácter, hay mucha hostilidad, hay mucha complicación, hay muchos roles confundidos. Y aparte de eso, sumémosle que mi papá lo pierdo cuando yo tengo 1 año. No soy consciente del atentado en que él murió, él era un director de teatro importante. Eso fue un atentado en el Colombo americano, que colocaron unas bombas. Y bueno, yo después tuve los recuerdos ahí mucho tiempo, eso fue horrible, pero digamos que no tenía toda esa conciencia como para tener claro ese episodio. ¿Por qué les cuento esto? Porque a partir de ahí creo que tengo mi dificultad de relacionarme con Dios. Si no tengo la figura paterna, pues difícilmente puedo relacionarme con un Dios que no veo. Entonces, en ese camino de esa niñez, yo recuerdo mucho que aún siendo hijo único, vivía con muchas personas mayores que eran mis tíos. Ellos me decían que eran mis hermanos mayores, pero en realidad eran mis tíos, para no, la verdad, o sea, no tenía hermanos. Sin embargo, la relación de ellos con mi mamá, con mi abuela, había mucha convulsión en la casa. Yo recuerdo que salía uno a la calle a jugar, a gaminear, ¿no? Entonces a jugar a escondidas, y por la noche que se entre, que no más calle, y se la pasaba uno en la calle. Pero cuando uno llegaba a la casa no era tan chévere porque estaban todos agarrados. ¿Y qué hacía yo a esa edad pequeño?
mediar, conciliar, para que mi mamá no se descargara, para que el otro no se descargara, para que no pasaran cosas terribles. Entonces era una niñez como entre la vida feliz, pero también con la preocupación que le genera a un niño que los papás no vivan en paz. O sea, a los niños les afecta mucho cuando ven que en la familia hay muchos problemas, porque eso ellos lo van acumulando. Y creo que a mí me pasó, de hecho, mi personalidad todavía, yo soy introvertido, soy tímido, y puede que a muchos actores nos pase eso, frente a las cámaras hacemos lo que nos piden, pero para relacionarnos con las personas nos da como pena, como no somos tan chéveres, no somos ni tan sociables como la gente se lo imagina, sino que somos como retraídos. En todo ese momento de mi vida, en toda esa niñez, digamos que esa parte de mi vida es fuerte. Tengo una mamá que me protege, pero que también tiene conflictos con mi abuela, entonces de alguna manera pues no era tan chévere. Así que mi mamá, ¿qué hacía? Ella trabajaba durísimo para mantener esa casa con toda esa familia grandotota. Peleaban inclusive por unos papeles de una casa que es mía, que es mía, que es mía. La familia se disuelve, yo me voy con mi mamá y mi abuela y empiezo mi mamá, pues ella se la pasaba grabando en el teatro, entonces me llevaba para todos lados. Entonces, ¿qué pretendía ella? Pues que yo también hiciera lo que ella hacía. Me apoyaba en el colegio, me pagaba el colegio, ¿qué quiere estudiar? ¿Qué quiere estudiar? Pero a toda costa ella quería que yo fuera actor. Entonces yo le decía, no, yo no quiero actuar, a mí me daba pena, yo no quiero, no. A la 1, 3, 2, entonces ya, pues ahí ya empecé el camino, hice novelas con gente muy importante, la televisión era muy difícil, más que ahora en lo laboral, porque una novela que hoy en día se hace en 10 meses, ahí lo tenía que hacer unos 6 capítulos en un día, aprenderse 6 capítulos en un día. Entrábamos a las 5 de la mañana, salíamos a las 6 de la tarde con 6 capítulos. Para un niño era pesado, era mucha presión, ya no era camine para que actúe, no, eso ya era un contrato, un compromiso. Todas las novelas se ensayábamos antes de ir a grabar, entonces era fuerte, era pesado. No es como ahora que aún siendo pesado, pues los tiempos cambian y uno tiene más calma para el trabajo. En fin, digamos que en ese momento, en esa adolescencia, yo ya dejo el barrio, los amigos de la cuadra, y ya me dedico a trabajar. Entonces trabajo, empiezo a pagar mis estudios, empiezo a tener una vida como de gastar mi dinero. Hasta ahí Dios por ningún lado. Yo escuchaba a mi abuelita que le ponía a la mamá de ella velitas, y entonces las ramitas de las 7 hierbas, y José Gregorio Hernández, y entonces me acuerdo el último episodio era que estaban jugando en mi casa con una ouija, y yo decía, ¿qué es esto? Ese día yo me asusté, a mí no me gustan las cosas de terror ni nada de eso, entonces a mí me impactaba todo eso. Digamos que eso no ayudaba mucho, ¿no? A ser una persona chévere, eso no era como el ambiente como para que un niño diga, qué felicidad. Aunque reconozco que yo era el protegido de casa, eso sí tengo que reconocer, y que mi mamá dio la milla extra por su familia y por mí. Sin embargo, todos esos vacíos y todas esas cosas hacían que la actuación se volviera más atractiva para mí, porque habían amigos, esos amigos eran precoces, entonces uno aprendía como si fuera grande, y había muchos peligros, y el solo hecho de andar en la calle solo cogiendo bus, entonces me empieza a gustar la actuación. Intenté otras carreras, estudié en la Javeriana, estudié comunicación social, estudié cine y fotografía, estudié varias cosas, pero como ya tenía compromisos, entonces me tiraba todas las materias. Me tiré la carrera de la Javeriana, estudié con Jorge Alfredo Vargas y todo ese combo, pero yo no terminé cine y fotografía, en fin. Ya en ese momento de entrar ya como en la etapa adulta, ya no de adolescente otra vez, entonces ya uno, bueno, pues ya tengo un carrito, y con ese carrito venía la rumbita, y con esa rumbita venía como una vida así como un poquito desenfrenada, aunque en medio de mis amigos que eran amigos de la televisión yo era como el más tranquilo, pero la rumba era pesada. Yo le decía a mi mamá, no me demoro ni 15 días, y era verdad, me iba y volvía como todo el fin de semana, me iba para algún lado.
Cuando ya me excedía, mi abuela y mi mamá me jalaban las orejas, entonces yo otra vez como que aterrizaba, está bien, tranquilo. Fui sinvergüenza, no tuve muchas novias, la verdad. Tuve 2 noviazgos largos, tóxicos, y con el último casi que iba a tomar la decisión y todavía no conocía a Dios porque hubiera sido Él el que me hubiera dicho no lo haga, que va a ser desgraciado toda su vida, no se case. Y yo ahí mismo reaccioné y dije no me caso. Entonces, ¿qué pasa? Yo en ese momento ya decidí hacer empresa. En ese momento ya trabajaba con Fanny Mickey, duré 15 años trabajando con ella, de sol a sol. Tenía muchas mañas, yo creía que yo era suertudo, le decía yo que tenía estrella. Y un detalle de todo eso es que el día que me posicioné como administrador del Teatro Nacional, me habían leído la mano en Medellín. Y allá me habían dicho, usted va a administrar un teatro, no sé qué. Yo estaba en una gira y yo le creí. Porque a mí me gustaba el esoterismo, me gustaban los libros así, el oráculo chino, y me gustaban todas esas cosas. Ya no, pilas, ya no. Entonces, empiezo yo en mis fuerzas a hacer empresa, a hacer conciertos, a hacer negocios, a hacer de todo. Qué tipo tan de buenas. O sea, Dios, no, hablé con un amigo alguna vez, con Víctor Hugo Cabrera, y dije, oiga hermano, ¿y eso de Dios qué es? ¿Será que no le apuntamos, vamos a misa o qué? Pero eso fue una charla de un carro y no, ay, qué pereza, ¿no? Entonces seguimos ahí en las andadas, empecé a hacer empresa, pero descubrí algo, había una mujer detrás de mí, mi esposa. Cuando yo trabajaba en el Teatro Nacional, ella me montó la perseguidora y no me lo había dicho. Hablo en mi defensa ahora. Lo que pasa es que yo vivía con mis padres y mis hermanas en un conjunto muy cercano al Teatro Nacional de la Castellana, y mis 2 hermanas son mayores, entonces siempre llevaban a la chiquita para todo lado, ¿no? Entonces era, vamos que hay un evento, y era para poder ver todas las estrellas, la farándula de la televisión. Y desde lejos yo lo veía y yo decía, ay, tan churro ese señor, ay, tan guapo ese actor. Y esa fue la perseguidora, pero pues era muy inocente. Yo creo que todos alguna vez hemos dicho, ay, tan bonito, ay, tan churro, ay, tan linda. Y esa era la manera en como yo lo veía. Pasó el tiempo y ya nos volvimos a encontrar. No, yo fui la que lo encontré a él en ese momento, pero por temas de trabajo llevé mi hoja de vida a la oficina de Javier. Y cuando yo lo vi, mis hermanas, uy, mírelo, el que le gustaba. Y yo, ay, sí, pero ya era más grande y ya daba pena. Y mi esposo fue el que cogió mi hoja de vida y me llamó. Entonces, claro, imagínense, después de que me había gustado cuando yo era pequeña, cuando era adolescente, recibo la llamada del actor, del artista, que si quería salir con él. Y como Javi les ha dicho, les ha mencionado, Dios no estaba por ningún lado en nuestras vidas. Entonces, pues obviamente, ¿cuál fue la decisión? De una, ¿cuándo? Claro, vamos. Y empezamos a salir y bueno, allí conocí realmente un hombre maravilloso. Tuvimos una relación, un noviazgo de 1 año y medio, 1 año y 9 meses. Me enamoré. Javi fue bien insistente, por no decir que intenso. Fue bien insistente conmigo. Pues claro, yo estaba muy joven, estaba terminando mi colegio para ingresar a la universidad. Perdón. Y yo no estaba buscando realmente nada serio, pues porque todavía no creía que tenía la edad. Javi fue bien insistente y me enamoré porque un hombre tranquilo, un hombre con un corazón muy bueno, un hombre maduro, un hombre que como que ya la tenía clara y era muy diferente a las personas con las que yo me rodeaba. Y allí fue donde empezó nuestra relación. Tomamos una decisión de ya darle más forma a nuestra relación, y yo me arriesgué sin saber lo que se venía. Yo me arriesgué y yo dije, bueno, empecemos esta decisión. Me fui de mi casa siendo muy, muy joven y enamorada. Entonces yo dije, pues a aventurar y lo que se venga. Y no sabía realmente lo que se venía. Bueno, lo negó, ¿sí vieron? Lo negó. No, mentiras. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Y decidí venir porque yo sentía que sí hay un testimonio, pero el testimonio no tiene fuerza, no tiene validez, no tiene valor si el testimonio no viene con una transformación y con un proceso. Yo viví muchos años en la frivolidad. Es que ser actor
pensar que uno es famoso, y uno es más pendejo, uno cree que con eso, no. A mí me preguntan cómo está el trabajo, y pues sí, uno puede ser famoso, pero uno de la fama no come. Yo entendí que eso era una cosa frívola, que era vivir uno en la carne y en una mentira. La actuación tiene muchas trampas. Hoy por hoy hay varones de Dios en la actuación, pero mantenerse en los caminos de Dios es complicado. De hecho, cada vez que voy a grabar tengo que enfrentarme con el hecho de que las personas lo miran a uno raro, lo aíslan, creen que tiene más poder lo que ellos hacen que lo que tengo yo. Una vez estaba en una grabación y la forma de ministrar a alguien, unos compañeros, yo los vi y era con un cachito de marihuana haciéndole hacia el otro, y yo dije, ¿qué es esto? No creen en Dios. Y entonces, bueno, uno está tratando de meterse, llevar la luz, llevar a través del estilo de vida, tratar de convencer a los demás que hay un Dios, y que cuando nos sometemos nuestra vida, Él nos saca de donde sea. Y yo soy la prueba de que si Dios pudo conmigo, puede con cualquiera. Si ustedes miran hasta aquí, mi vida no fue fácil, fue complicada. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, que ya les voy a contar, obviamente para mí fue un choque impresionante. Lo primero, creo que mi empresa es de lo mejor, creo que hago todo bien, creo que tengo mucha gente, y me llega la bomba de tiempo, me llega la DIAN, me llega, se empieza a acabar el trabajo por malas decisiones, por autosuficiencia, por orgulloso, por tantas cosas, y ya estaba mi esposa. Ustedes no se imaginan, 1.200 millones de pesos hace 20 años es platica. Pero eso no viene solo. Yo ya tenía una relación, tenía una hija, y yo decía, ¿qué hago? Lo primero que se me ocurrió, suegra, ¿usted va a una iglesia? ¿Sí o no? Invíteme. Pero Dios fue muy lindo, porque ya en ese caos que ya se venía, lo primero que Dios me regaló fue una palabra, porque yo sabía que lo que tenía que afrontar iba a arrasar con todo. De hecho, los pensamientos, era más fácil huir, era más fácil deprimirse, inclusive pensar en... No recuerdo haber tenido ese sentimiento, pero puede pasar que el suicidio haga parte de ese panorama, porque no solamente es perder plata, es fracasar, es pensar que la gente en ese momento te abandona y que no me puede pagar más, bueno, de malas, y la gratitud, tantas cosas se mueven, se le mueve el piso a uno. De pronto la primera que se enteró fue mi mamá, y ella siempre estaba ahí. Ella pensó toda la vida que yo era un santo, todavía cree que yo era un santo. Ella no me abandonó, pero el choque fue tan fuerte que ya en ese momento empezaron a aparecer en nuestras vidas personas de Dios. Una persona que no conocía me mandó mensajes durante un año, año y medio, versículos, promesas, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como al año ya me empecé a interesar por lo que me mandaba, pues me resbalaba todo, pero me causaba curiosidad, ¿quién me dedicaba tanto tiempo? O sea, yo bien vaciado, pasamos situaciones terribles. Un momento dado contamos monedas para comprarle un helado a la niña, a Daniela, que ya estaba con nosotros. Íbamos a citas y ya se nos entraba el agua por los zapatos, nos trasteábamos todo el tiempo. Uno lo cuenta ahorita, pero vivirlo es una cosa de locos, porque obviamente la dependencia de mi mamá generaba más dependencia emocional, y entonces Dios tampoco estaba ahí como para que yo orara o algo, sino que era viendo a ver quién lo sacaba uno de los problemas, quién le pagaba la luz, quién le botaba a uno un mercado. Era horrible. Sin embargo, yo tengo que reconocer que Dios estuvo ahí en todo momento. Entonces la primera palabra que Dios me regaló, y me dijo, agárrese, toma esta palabra. Yo le pedí a Dios que me plantara mi casa sobre la roca, y lo aprendí cuando mi suegra me invitó a esa iglesia. Y Dios me dio el versículo y dice, Mateo 7:25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces ahora sí, que se venga lo que sea. Le cuento a mi esposa. Y mientras le cuento a mi esposa, se viene la quiebra. O sea, ya no tenía de dónde agarrarme, a quién acudir.
Y en este momento en que entra mi esposa en el cuadro, que Dios me la pone ahí, me gustaría que ella les contara cómo fue ese momento para ir viendo Dios qué hizo, que me tiene aquí en este momento en las manos de Dios. Bueno, nosotros entonces decidimos empezar una relación más seria. Yo me casé muy joven, tuve a mis 2 hijas mayores también muy joven en medio de mis estudios, en medio de mi carrera, pero siempre conté con el apoyo de Javi, porque claro, al tener 20, 23 años y con 2 niñas, pues yo decía, no, pues me retiro, dejo de estudiar y me encargo de sacar mis hijas adelante, y él me decía, no, continúa porque ese ha sido también tu sueño de poder sacar tu carrera adelante. Entonces siempre conté con él. Yo me iba todas las mañanas muy temprano a estudiar, y Javi era el que se encargaba de llevar las niñas al jardín o donde mi mamá, donde correspondiera, era el encargado de los teteros, del pañal. Una vez se tuvo que llevar a nuestra hija mayor a un comité de ventas. Nosotros realizábamos eventos y él con Daniela allí bebecita en ese comité. Entonces he tenido la fortuna también de que Dios me bendijo, aun cuando les dije yo me iba a aventurar, porque realmente a 1 año y medio una persona mayor que yo en un mundo totalmente diferente al mío, yo me iba a aventurar, pero la verdad siempre he sido, hoy digo, Dios siempre cuidó de mí porque me mandó un hombre espectacular y siempre me apoyó en eso, en mis sueños, en mis deseos, en apoyarme con mis hijas. Entonces ya estando embarazada yo de la segunda, de Isabela, que hoy tiene 17 años, este año en agosto cumplimos 17 años de estar conociendo a nuestro buen padre. Estando yo embarazada, Javi hace un evento y me dice, es un concierto de un tal Danilo Montero. Y yo, Danilo Montero, dice, quién sabe qué será, cómo se comerá, ni idea. Le dije, pues vamos. Pero yo de pura chismosa, porque ni idea quién era el personaje. Y mi mamá también sí iba, porque a ella sí le gustaba. Entonces fuimos y yo veía a todas estas personas allí en el concierto adorando, y levantaban sus manos y cerraban sus ojos y danzaban y lloraban. Yo decía, esta gente está muy loca, de verdad, o sea, ¿qué será lo que sienten? Pero era lo que Dios estaba haciendo, rodeándonos con sus brazos de amor. Primero porque era algo que le gustaba hacer a mi esposo y eran los eventos, y tocando mi corazón también de paso. Entonces de esa manera fue como Dios nos fue rodeando, y allí empezamos. Eso fue en febrero más o menos del 2005, y en agosto es cuando Javi le dice a mi mamá, invíteme a esa iglesia donde usted va. Javi va, luego yo voy a los días, asistimos. Cuando yo conozco al Señor y cuando nos hacen hacer esa oración de fe, yo conocí a mi todo, a mi Salvador, a mi proveedor, a mi todo. Fue un día muy especial, y a partir de ese momento empieza nuestra historia con Él. El camino con Dios, Javi lo ha dicho, un testimonio no es una anécdota, es un proceso. Y en eso es en lo que hemos estado en estos 17 años. Hoy nosotros estamos parados acá, de verdad, solo la misericordia de Dios y que el Señor puso en el corazón del pastor el que compartiéramos esto. Pero ha sido un proceso y seguimos trabajando. Nuestra vida no está resuelta del todo. Y Dios empieza, yo le decía a Javi, le compartía anoche que yo veía que Dios es como, Él es nuestro Padre, es un Padre, y es como un padre con su hijo cuando está aprendiendo a caminar. Que el niño va dando sus pasos, trastabillea, se cae, se golpea, vuelve y se levanta, y ahí está el papá detrás. Y así mismo Dios empezó a hacer esa labor con nosotros. Deudas muchísimas, teníamos más o menos 5 o 6 bancos a los que les debíamos. Bueno, yo termino mi carrera, ¿no? Con el apoyo de Javi, yo termino mi carrera. Cuando me graduó me dice, ya no puedo más, necesito que estés conmigo porque ya estoy que no doy más. Yo en medio de mi inmadurez, porque me casé muy joven, fui mamá muy joven, yo dije, bueno, cojamos esto por donde tiene que ser. Y yo pues supuestamente estudiando administración de empresas, yo debería saber manejar un presupuesto, ingresos, egresos, pero nuestro saldo en rojo era muy grande, tenía muchos ceros y estaba muy muy rojo. Entonces tomamos la decisión, empiezo a trabajar con Javi. Y que es importante hablar de cuando se tienen tantas deudas, y es que hay que enfrentarlas, hay que asumirlas,
porque uno puede conocer y empezar una vida con Dios, pero no es que Dios resuelva las cosas por arte de magia. Uno quisiera, ¿no? Que hoy en día todo es tan fácil, a un clic, uno quisiera que todo se resolviera, pero es empezar a tomar decisiones, y nosotros tuvimos que enfrentarnos. No teníamos dinero, ya no teníamos empleados, ya no teníamos nada, no teníamos ni para pagar un abogado, mucho menos, pues porque era imposible. Entonces tomamos la decisión y bueno, nos vamos a enfrentar en esto los dos, pero en el nombre de Dios, porque realmente que no teníamos nada más. Entonces ir a hablar con cada banco, ir a hablar con cada acreedor, ir a hablar con la DIAN, porque debíamos también muchos impuestos. Y cuando uno decide dar un paso de fe, y el paso de fe es cuando tú no ves nada, pero cuando decides dar ese paso sin saber lo que sigue, es cuando Dios obra y actúa. Y digamos que hoy uno lo dice y sí, suena muy bonito, pero vaya y hágalo. Eso es otra historia. Entonces nosotros íbamos y negociábamos, y digamos, si teníamos con un banco, y eso fue real, una deuda de 20 millones. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos negociar? No, tiene que dar tanto en las mensualidades. No tenemos dinero. Mire, tenemos 8 millones. Listo, se los recibo y su deuda queda saldada. Entonces empezamos a ver el poder de Dios, porque uno se cansa. Uno empieza a orar, a conocer palabra, pero no sabes en qué momento realmente va a suceder algo, y ves todo tan difícil. Entonces cuando empezamos a dar esos pasos de fe, Dios empieza a obrar, Dios empieza a actuar. Y algo que me encanta y lo he descubierto en la palabra, y es que Él se deleita en nuestra fe, porque Él todo el tiempo está diciendo, confíen en mí, crean en mí. Y eso es lo que nos falta. Nosotros leemos, ay sí, ay Dios tan bonito, ay qué promesa tan linda, pero ¿realmente estamos confiando y creyendo en eso que Dios nos está diciendo? Creerlo es ponerlo en práctica, y de eso se trata también la vida del cristiano, que pongamos en práctica todo lo que aprendemos, y lo que ustedes ven acá 8 días, cada mensaje que ustedes reciben es poderlo poner en práctica. Entonces empezamos esto, a hablar con cada banco, empezamos a pagar, y poco a poco se empiezan a ver los resultados. Pero mi esposo, bueno, ahorita no lo ha mencionado, pero en el servicio anterior lo mencionó, mi esposo era muy terco y muy duro de corazón, ¿sí o no? A él le hablaban y le hablaban de Dios, y mira, Dios va a hacer el milagro, y Él te ama y te bendice, y él no lo creía, porque primero no es fácil tener una relación que a ti te digan, bueno, Dios ahora es tu papá, y él va a decir, pero ¿cuál papá si yo nunca he tenido ningún papá? ¿Cómo me voy a relacionar con él? Entonces tocar su corazón no fue nada fácil. Entonces él decía en el servicio anterior, a Dios no le tocó fácil. Yo le decía, y a la esposa tampoco. Entonces empecé yo, porque yo decía, bueno, yo doy un paso de fe, pero mi esposo no creía nada. Y entonces, claro, la urgencia del hombre como tal, es proveer su familia. Yo creo que Dios pone eso muy claro en su corazón, porque esa es la urgencia del hombre. Yo tengo que proveer a mi familia, yo tengo que llevar el mercado, yo tengo que pagar los servicios, y sin tener de dónde, porque el trabajo también empezó a menguar demasiado, o sea, no teníamos trabajo, y sí teníamos muchas deudas. Entonces él, en su angustia, pues él no veía, ni creía, ni oía, ni nada. Él no creía en nada. Entonces Dios me regaló una palabra hermosa, y en la que yo empecé a orar mucho por él, y es Ezequiel 36:26, que dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y yo empecé a declarar esa palabra sobre mi esposo, y yo decía, yo declaro, Señor, que él va a conocer realmente de ti, que va a ver tu mano. Yo declaro que tú estás con él, que tú convences su corazón, porque cantaleta la di, mucha, y de pronto por ahí a veces. Y como mujeres eso no nos va a funcionar. La cantaleta de verdad a ellos les entra por aquí y les sale por aquí, no solo a ellos, sino que yo creo que a cualquiera. Entonces lloraba para que el Espíritu Santo lo convenciera, que el Espíritu Santo lo tocara, pero también en mi debilidad como mujer yo también me cansaba. Y una palabra que en medio de, es que digamos que ahorita lo contamos porque fue pasado, fue hace varios años, y en ese momento fue muy duro. Entonces hoy es más fácil y más suave contarlo, pero en ese momento Dios también me dio una palabra que para mí marcó mi vida,
y marcó mi caminar con Jesús, porque es muy duro estar en la prueba, y cuando uno está en la prueba uno se cansa, uno se agobia, uno tiene que trabajar mucho con la mente, porque la mente es tremenda y depende de lo que creamos. Y hubo una palabra en donde el Señor me habló y yo dije, Señor, yo decido creerla, y esa fue la que me mantuvo por muchos años, y aún en el 2019 me la volvió a dar, y yo decía, wow, Dios, eres tremendo. Está en Éxodo 34:10 y dice: el Señor respondió, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno. Dios también, o sea, Él nos promete, pero Él también nos demanda a nosotros como hijos. Porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los, amorreos, cananeos, y yo decía, expulsarás al banco tal, a la diana, a la acreedora. Y esta palabra para mí se convirtió, wow, o sea, yo andaba con esa palabra a todo lado, y a veces uno de cristiano no raya, porque Javi me decía cualquier cosa, no, pero es que no tenemos, y yo, el Señor me dijo, y esa palabra me sostuvo por muchos años, porque lo que les estamos contando no es que nosotros hubiéramos pagado en 6 meses todo, no, fueron años largos recorriendo. Y lo que les digo, cuando uno se cansa, cuando los brazos se cansan de guerrear, cuando la fe empieza como a debilitarse, venía esa palabra siempre: harás milagros nunca antes vistos dentro de tu pueblo. Decía, Señor, tú me lo dijiste, Señor, tú me lo dijiste, Señor, escrito está en tu palabra. Y eso fue años, de verdad. Uno va caminando, uno va haciendo, uno va al banco, uno tiene la otra hija, uno va al colegio, ¿verdad? Pero siempre la palabra, siempre la palabra, siempre la palabra. Y realmente yo puedo decir que eso fue lo que me mantuvo a mí, porque muchas veces tuve que jalar, muchas veces siendo aún tan joven, pero yo asumí mi papel de mamá y de esposa a cabalidad. Pero fue solamente de la mano del Señor. Nosotros mirábamos nuestro panorama, si como esposos de esta prueba hubiéramos salido juntos sin Dios, yo creo que no lo hubiéramos logrado. Pero ahí está la palabra de Dios, orando y clamando por mi esposo, orando por su corazón, orando por su espíritu. Y también a Javi y a mí nos rodearon muchas personas, esas personas que Javi les decía que le enviaban mensajes de texto, de verdad que fueron palabras de bendición a nosotros. Y las primeras profecías que nosotros recibimos nos daban una palabra, entonces uno decía, uy, profecía, ahí va a venir el profeta, el amigo nos va a hablar, Señor, gracias. Y uno esperaba la palabra, mejor dicho, y te voy a bendecir y serás rey y prosperarás. Uno quería, o saldrás ya de deudas, y uno quería recibir esa palabra. Y siempre venía Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Señor, está bien. En medio de tanta carga uno quería era la palabra de libertad, uno quería era la promesa, la bendición, y venía esfuérzate y sé valiente. Entonces, ok, está bien, Señor, esfuérzate y sé valiente, o sea, continúa, y no tenemos otra más sino continuar. Y en medio de cuando yo era bien intensa con Javi, yo oremos, ayunemos, decretemos, declaramos. Yo tengo un cuaderno, eso no lo conté en el primer servicio, pero yo tengo un cuaderno, yo empecé a hacer un cuaderno con Dios porque pasaban muchas cosas. Y si uno no anota los milagros, pasan los años y a uno se le olvida. Y uno debe tener presente cada cosa, por pequeña que sea, que Dios ha hecho. Y estaba revisando cuando Javi me dijo que íbamos a estar aquí compartiendo el testimonio, yo fui a mi cuaderno y yo ahí, Señor, y Javier me seguía la cuerda, qué pecado. Entonces yo hacía una carta a Dios y yo le decía, renunciamos a todo lo que tenemos, y yo le decía, Javi, vamos a firmar, y él firmaba también. Yo veía mis hojas y yo decía, ay, Señor, todo lo que uno hace por amor y por fe al Señor, de verdad. Y en medio de esas oraciones yo le decía, bueno, ven y oramos y ayunamos y no sé qué, y nos cogíamos de la mano en la noche y llorábamos, poníamos una canción de Jesús Adrián Romero que dice: abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover.
Y la canción decía: el vino nuevo y el aceite se acabó. Y nosotros sin mercado y sin nada, y llorábamos. Decíamos: sí, el vino nuevo y el aceite se acabó. Y lloré. Esa canción fue como un himno, pero era como ahí, como una herida, como... Y al día siguiente nos levantábamos y bueno, seguíamos en nuestro caminar, y Dios vino a los días con una palabra que el Señor es hermoso. Está en Jeremías 31:12. Dice: vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite. Las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces, eso que llorábamos la noche anterior, el Señor lo respondía. Y adivinen que yo me iba: Señor, tú dijiste, en tu palabra escrita está. Entonces era en esos momentos tan difíciles donde decíamos: ya no más, pero el Señor respondía por su palabra, con su palabra, y de verdad que eso fue lo que yo puedo decir, es lo que aún a mí me mantiene y nos mantiene de pie. El creer en cada una de estas cosas, el vino nuevo y el aceite, Él las va a proveer, la oveja, las crías, la vaca, Él las va a sustentar, Él las va a dar, y en eso es en lo que nos hemos mantenido. Entonces, bueno, tengo más palabras, pero ya le voy a dar la palabra a mi esposo. Al final les comparto otra palabra, pero una también bien importante fue el Salmo 121, y es: si volteo a mirar las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene de Jehová. Él, aunque duerma o se adormezca, siempre cuida de mí. Él nunca duerme ni se adormece. Él no permitirá que nuestro pie resbale, porque en este caminar, y no estamos en un mundo fácil, pero en este caminar con Dios, tal vez nos caigamos, tal vez nos desmayemos en algún momento, pero Él dice que Él siempre cuidará de nosotros. Tremenda mi predicadoración. Bueno, ahora, para ir concluyendo, yo quiero que hoy que el pastor me escribió, estamos aquí celebrando el Día del Padre. Así que yo le quiero compartir a los varones para que se preparen para que pongan atención, que el testimonio realmente, como les dije ahora, yo vengo de un medio frívolo, de un medio donde grabo tal cosa porque me va a dar tanta fama y la gente no sale de eso. Yo voy y cuando grabo trato de dar testimonio de mi vida en Jesús, trato de ser luz, trato de entender, de perdonar. Y antes de 5 puntos que yo saqué de lo que para mí es el valor del testimonio, una anécdota, y es que el peor día de nuestra vida, un día peor que el de los zapatos rotos en el agua, ya no teníamos realmente nada. Nada es nada, como sentados esperando no sé qué. Y me entra un mensaje y era Alex Campos, estaba buscando un actor para un videoclip que se llama No tiene prisa, que por cierto es un videoclip que ministra a las mujeres de una manera tan impresionante. El Espíritu Santo se mueve ahí, pero con tanto poder. Entonces yo fui y dije: bueno, Alex. Él me dijo: sí, mándame a Javier. Y bueno, listo, aquí estoy. Mira, es esta canción, él cantó la canción, vamos a hacer estas tomas. Y yo le dije: bueno, pero tú vas a estar dirigiendo. Me dijo: no, yo no voy a dirigir. Háganlo, y si yo siento que Dios está ahí, queda. Así fue todo el rodaje. Grabábamos una escena, él mandaba a decir que ahí estaba Dios, él estaba feliz. Entonces termina el rodaje y me manda a llamar y me dice: Javi, ven, aquí está tu pago. ¿Cuál pago? Yo no esperaba pago. Yo fui porque estábamos en el proceso como de agarrando salvavidas por todos lados, pero tampoco era que, o sea, no fui porque esperaba nada a cambio, sino fui porque estábamos en la búsqueda de un Dios que nos tenía que rescatar como fuera. Y él me paga en ese momento, porque por lo general uno hace un video, pues se lo pagan a los 90 días, a los 60 días, y uno dice: ah, bueno, gracias. No, él me dijo: mira, aquí está tu dinero. Y aparte de que me dio mi dinero, cuando empezó ese video a rodar y yo a escuchar testimonios de lo que pasaba en las personas, Dios ya estaba mostrándonos su poder. A mí me regaló con amigos, me regaló lenguas cuando fuimos. De lo que tú has recibido, dale a esa persona. Era un mesero. Y yo: ay, ¿qué? Yo tenía miedo porque yo no sabía de qué me estaban hablando.
Él oraba en lenguas, ponle la mano. Y yo, ay, bueno, ponle la mano. Y ese señor salió volado 3 metros y yo, ¿qué es esto? El Espíritu Santo usándonos. Pasaron cosas maravillosas que no conocíamos y no entendíamos. Un man como yo, más ateo, ¿para dónde? Entonces Dios empezó a transformar todo ese lamento, lo empezó a transformar en gozo. Y yo creo que de tanta frivolidad que yo he experimentado en mi vida, y la que tengo que seguir experimentando, pero en esa frivolidad yo ya soy la sal de la tierra, soy luz. Entonces el testimonio para mí no se reduce a que el pastor nos invite y buenas, es que mi vida fue así. No, yo no vengo a asombrar a nadie, yo vengo a que Dios use lo que yo tengo para cambiar a alguien, para cambiarle su futuro. Si alguien está viviendo lo que yo viví, si alguien va a pasar por lo que yo viví, porque desafortunadamente en el totazo conocemos a Dios. No debería ser así. Pero si alguien ha tenido aflicción, yo pasé por la opresión. El enemigo ató mis dones. Yo ya no podía crear, era real. O sea, era real, ya no era la suerte, era el enemigo tomando el control de nuestra vida. Y Dios empezó a arrebatarle esos derechos al enemigo. Entonces, de las primeras etapas que Dios me dio fue entender que el testimonio es apenas el comienzo del proceso. Nosotros podemos pasar por un momento difícil, pero podemos contar un testimonio cuando Dios ya ha trabajado en nosotros de manera genuina. No es que todo el que le pase algo salga a contarlo, porque eso no va a funcionar. Funciona cuando entendemos que sin Dios no somos nada. Así que lo primero que hicimos fue reconocer al Padre, la relación del Padre, reconocer todo nuestro proceso, atar todas las ataduras de iniquidad, romper cadenas generacionales, romper los pecados y transformarnos, porque pues de costumbres y de cosas aprendidas tenemos que romper. Así que Dios me regaló Deuteronomio, acuérdense de mi relación con el Padre, Deuteronomio 1:31, y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Entonces imagínense, todo yo cargado de rebeldía pasiva, que es la peor, yo cargado de terquedad, de ceguera. Y les voy a compartir esto porque aquí es donde muchos, ojalá esta palabra la siembren en el corazón, porque esto fue un regaño que Dios me mandó con un pastor de una iglesia muy importante, pero nos visitaban en la oficina. Javi, venimos a orar, y uno, gracias. Y yo, como no entendía lo que dice mi esposa, más difícil para Dios que yo, nadie. Entonces él me trajo esa palabra ese día porque él también ya estaba cansadito. Hechos 7:51. Y me la dijo así, o sea, no me ofendí, pero fue duro para mí, porque me sentí como tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre se resisten al Espíritu Santo. Y dije, eso es lo que soy yo, lo que he sido. Vienen, me buscan, oran por mí, profetizan, me muestran milagros. Está mi esposa al lado mío y yo no doy pie con bola, me dio pena. Y dije, no, hermano, gracias, amén, pastor. Y empecé a entender que yo estaba equivocado y que realmente yo tenía que abrir mi entendimiento cuando me leyeran palabra, o cuando yo leyera que realmente era la palabra de Dios, pero a mí no me entraba. Yo creo que el enemigo había cerrado todo mi entendimiento, y cuando el pastor me la suelta así, yo ya quedé como sentado en primera y empecé a entender palabras de obediencia como Deuteronomio 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno, el Señor te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pues, o sea, yo ya empecé como a muestre a ver. Y ya cuando yo creía también que, uy, chévere, ya entendí, Josué 1:9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quieras. A ustedes no le pasan que cogen una palabra, hay una promesa, y uno la guarda y las va desechando, y viene otra y viene otra. A mí me pasaba que me leía Josué, Isaías, ese libro me encantaba porque eran todas las promesas de Dios, todo era bueno. Y cuando no me salían las cosas bien, Eclesiastés, la injusticia, no sé qué. Entonces mi esposa me dijo, no, pero no, o sea,
trata de ya no tomes alimento como para bebés, ya trata de entender más la palabra y de entender la Biblia, que no es lo que uno busque, ese no es un horóscopo. Entonces, claro, yo fui teniendo que empezar a cambiar todas las cosas. Entonces, el punto 1 es que el testimonio es el comienzo de un proceso, no es el final de una historia. La segunda, nunca estuviste solo. Dios mandó su ejército. A mí Dios me libró de la muerte varias veces. A mí Dios me sacó del lodo cenagoso. A mí Dios me libró del león rugiente. Como lo dice el Salmo 42, y me sacó del lodo, la desesperación, del lodo cenagoso. Y yo lo digo ahí realmente, uno cuando está inmerso y uno se siente como metido en un hueco, nada funciona. Así que el Señor, pero hay algo más importante aún, y que es parte como de lo que yo creo fielmente, y es que cuando uno está malo, cuando uno está mal, y uno de pronto le ha embarrado con alguien más duro, le caen a uno encima, ¿sí o no? Y se llena uno de enemigos, y se llena uno de envidiosos, y se levanta, le ponen a uno el pie encima. Pero miren esta palabra tan poderosa, Deuteronomio 28:7. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Y eso pasa en las grandes guerras, cuando hay injusticias, esos llegan todos y después salen todos despavoridos porque entre ellos mismos se confunden. Entonces es Dios librándolo a uno, abriéndole el camino y dándole esperanza. El siguiente punto es que hay un Dios de segundas oportunidades. O sea, uno cree que Dios es un Dios castigador, o de pronto yo, que no tenía relación con el Padre, o yo no conocía a mi papá, pues uno se arma videos de quién es Dios. Ese Dios es todo castigador, si uno no se porta bien, no, Dios es un Dios de amor, así que en el amor no hay temor, y yo creo que Dios sí da segundas oportunidades. Ese es el otro punto, porque dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, si se dan cuenta, mi esposa ya empezamos a creer, ya empezamos a entender, ya empezamos. Cuando yo llegué a la iglesia, en la mala me tocó decir al pastor que orara por mí. Pues era como mi salida, pero porque yo no conocía y no entendía la Biblia. Ya Dios nos ha dado herramientas para poder guerrearnos los malos momentos. Y el otro punto es: debes sanar tu pasado para construir tu futuro. ¿Viste eso? En perdonar. Yo soy perdonador profesional porque me di cuenta que eso me trae libertad. Yo perdono a mis enemigos, perdono a los que no me aman, a los difíciles de amar, perdono a los que me traicionaron. Y yo mismo, es más, puede que yo esté esperando un perdón, que perdonar a alguien que me diga: Javi, perdóname, eso no va a pasar. Yo en cambio les pido perdón a ellos, pero yo quedo libre. No hay nada más que te dé más libertad que pedir perdón. Así que, para terminar, el propósito se empieza a cumplir cuando se ve el fruto. Yo decía al comienzo del servicio de esta mañana que yo pensé que yo venía a contar un testimonio financiero, porque muchos vivimos en esa área, complicados, y a muchos no nos salen las cosas, pero mi verdadero testimonio me lo reveló Dios hoy. Mi esposa, mis hijas, soy papá, soy esposo, le sirvo a Dios, creo en Dios, camino con Dios. Y fuera de toda estadística, yo creo que Dios no Dios, pero yo no daba un peso por lo que yo pudiera hacer como hombre de Dios, como papá, como esposo, porque pues ¿de dónde? Yo tuve una vida dura, de relaciones duras, hacía cortocircuito con mi mamá, hice procesos de perdón, hice procesos de todo. Hoy en día tengo mi familia, tengo un proyecto de vida para nuevas generaciones, nuevos niños, talentos para televisión, porque esa nueva generación va a ser luz en un medio donde el arte se volvió oscuridad. Nosotros estamos trabajando en un método de enseñar arte, el método de Jesús para actuar, y creemos que tenemos que caminar en la luz del arte, no en la oscuridad que el enemigo ha querido imponernos. Ya mi esposa quiere, digamos que esta palabra se las quiero regalar antes de que mi esposa cierre el tema, y es la palabra rema, que en este momento creo yo que es la que más me anima a seguir adelante, y es Gálatas 6:9.
Esto es un regalo para los varones, que aparte de perdonar, dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y los animo a eso, no solo a hacer el bien a los demás, a hacer el bien a su familia, a sus hijos, a sacar una nueva generación adelante, porque somos varones, sacerdotes, y Dios no nos va a dejar en vergüenza si nosotros estamos dispuestos a dar la milla extra. Yo estaba mirándolos a cada uno y bueno, es un privilegio estar aquí, y tengo entendido que los que están acá son servidores, o sea, es los que ya recibieron a los niños, los que trabajaron en alimentos, y es hermoso poder compartir con ustedes porque somos siervos de Cristo, somos parte de su ejército. Y como lo dice la palabra, Él usa cualquier miembro de nuestro cuerpo, o sea, tanto es necesario como este dedo, que uno tal vez dice, ¿este dedo como para qué? Como es necesario los ojos para ver, y así cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo, y es una bendición poder compartir con ustedes. Y la palabra con la que queremos terminar es en un salmo, y es poderoso porque siento que en estos tiempos en los que estamos tan difíciles, como colombianos, es la manera de no cansarnos. A las mujeres que a veces nos agotamos con los esposos, con los hijos, los quehaceres de la casa, también con el trabajo, es de no desistir. Si nosotras como mujeres no oramos por nuestros esposos y por nuestros hijos, ¿quién más lo va a hacer? Si nosotros no pelamos nuestras rodillas por ellos, ¿quién más lo va a hacer? Y es una palabra que nos regalaron el año pasado en nuestro aniversario de 20 años, y uno muchas veces pasa los ojos por la palabra, pero no pasa nada en nuestro corazón. Y cuando leí ese salmo, yo lo sentí como un regalo de verdad tremendo, porque con lo que terminaba mi esposo, y es que tenemos una familia y debemos seguir luchando por nuestras familias, seguir levantando hijos que amen al Señor, hijos con principios, con valores, que la tengan clara, que el reino de Dios es así y así funciona, y debemos permanecer firmes en su verdad. Está en el Salmo 128 y dice: Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida, y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga desde su templo en el monte Sión. Que veas prosperar a Jerusalén. Usted puede colocar ahí su nombre, el de su familia, el de Colombia. Que veas prosperar a Colombia todos los días de tu vida. Que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos. Que haya paz en Israel. Y esta es una palabra de bendición que Dios nos da de verdad en esta mañana, en esta tarde, para nuestras familias. No nos cansemos de creer ni de desfallecer. Y mientras que mi esposo estaba terminando y veía cómo cada muchacho bajaba a las carpas, sentados en sillas, ustedes que vienen de servir, recordé la palabra que está en Hebreos, y quiero decírselas de parte de Dios para ustedes. Hebreos 6:9 dice: Queridos amigos, aunque hablemos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Entonces, de ver con cada esfuerzo que hacen, cada cosa, de verlos aguantar frío, mojados, bajando cada carpa, el Señor les recompense, porque lo están haciendo para su reino. Y su reino no es de muchas palabras, lo dice su misma palabra, su reino es de poder, y lo verán cada uno. Grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.